corazones y las mentes de aquellos que van a escuchar hoy. Que tu palabra no caiga en tierra infértil, sino que caiga en tierra fértil. Y que todos los que están conectados en esta oportunidad podamos ser de esas personas, de esos hijos tuyos que aceptan tu palabra, la semilla del evangelio, la verdad por sobre todas las cosas. Así que en esta oportunidad te pido que mi yo pueda desaparecer, para que en mi mente solo estén tus palabras, para que no exista ningún temor ni remordimiento por las cosas que vayamos a decir. El hombre amenaza, el enemigo los usa para sembrar miedo, para que tu palabra no sea esparcida. Pero gloria a tu nombre, que no hay miedo en nosotros, porque tú eres el que pones en nosotros el valor. Así que úsanos como instrumentos tuyos y a este pueblo también que te está escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, el estudio de esta noche tiene algo que ver con lo que Yeser, mi hijo, predicó el miércoles pasado. El tema o el estudio que él presentó el miércoles pasado es un estudio grande, tremendo, profundo. En realidad no es para todo el mundo. No todas las mentes están preparadas para escuchar las cosas que se están hablando. Yo espero que los que están aquí reunidos, ustedes que Dios los ha congregado mediante este medio de comunicación, que formamos parte de esta iglesia virtual, espero que seamos de mente abierta para entender. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero repasar un poco la historia actual, porque si te digo exactamente que mi estudio tiene que ver con que estamos o pudiéramos estar cometiendo el pecado en contra del Espíritu Santo, si te lo digo así, quizás no vas a entendernos. Por eso es que vamos a comenzar sobre algo de la historia actual, tiene que ver con el tema de Yeser. Y vamos a ver cómo lo vamos presentando de una manera que no vayan a tumbar o destruir o quitar o eliminar el canal. Pero la verdad debe de ser presentada. No siempre podemos estar buscando la mejor forma o el mejor cuidado. Dios también hace su parte y Él cuida de los suyos y cuida de los medios de comunicación que están proclamando la verdad. Así que voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Y aquí está. La pregunta de algo que nadie se quiere meter en este tema, nadie quiere explicar nada. Y hay un problema que nos concierne a nosotros y tiene que ver con la actualidad. Hay gente que dice, hermanos, esto es política. No, hablar de los problemas actuales no es política. Política es cuando hacemos política. Es muy distinto. Así que voy a comenzar con esta primera vista. No sé cuántos puedan verlo a través de un televisor. No sé si en sus teléfonos cuán pequeño se vea lo que están viendo. Les estoy presentando cómo la repartición de las 12 tribus de Israel después que cruzaron el Mar Rojo. Esa área que ustedes ven allí, bueno, ahí ustedes van a ver que está Judá y dentro de Judá está Simeón, Rubén, ahí está el Mar Muerto entre Judá y Rubén. Más arriba está la tribu de Benjamín, por ahí está Jericó también, y también está Jerusalén en el norte de Judá. Ahí van a ver la tribu de Dan a la izquierda, Efraín encima de Benjamín, Gad está a la derecha, luego Manasés, que es una de las más grandes que está en el centro, y después viene Isaacar, que es la roja, Zabulón, que es la morada, Neftalí, que es una amarilla más oscura, que está más arriba, y la tribu de Aser, que es la verde, que está más a la izquierda.
A la izquierda, abajo, al lado de Judá, pegado al mar Mediterráneo, dice Filistía, o sea, esa es la tierra de los filisteos. Y más arriba, que no se ve, está la tierra de los asirios. O sea, bueno, ahí donde está la tribu de Neftalí, hay un detalle importante, hay un lago ahí, ese es el lago de Galilea. ¿Ok? Primero nos ubicamos, este mapa estaba ubicado o basado según el libro de Josué, la repartición. Entre el año data, según los que hicieron el mapa, entre el año 1200 y 1050 antes de Cristo. Mi punto es que analicemos el mapa que Israel ubicó, el lago de Galilea, el mar muerto. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces la siguiente vista. En la siguiente vista es lo que nosotros vemos ya después de Esdras y Nehemías, cuando se hace llamado de Artajerjes. Recuerden que el de las 12 tribus, solo 2 respondieron al llamado, la tribu de Judá y la de Benjamín, pero la de Benjamín no se menciona por ser muy pequeña. Recuerden que hay una historia muy triste con los benjamitas, por poco quedan extirpados. Así que la tribu de Judá ocupó toda el área que había ocupado todas las tribus de Israel o la nación de Israel. O sea, estamos hablando de la parte de Zabulón, la parte de Neftalí, la parte de Dan. Todo está ocupado, si lo ven en el mapa. Quiere decir que para el tiempo de Cristo, en la tierra prometida, solamente está la tribu de Judá, pero ahora, donde estaba, por ejemplo, donde estaba Manasés, hay una parte ahí, es Galilea. Y al lado está el lago de Galilea. Y donde estaba lo que es Jericó, que es donde estaba Benjamín, Efraín, por ahí, esa parte de ahí, está Judea. Samaria está más arriba, por encima de Efraín. Idumea, bueno, son otros descendientes de las tribus de Israel. Quiere decir que en el mismo mapa, en la misma tierra, y yo no puedo hablar muy directo, pero espero que el que lee entienda y el que oiga entienda lo que estoy diciendo. En la misma tierra que se ubicaron las 12 tribus de Israel, después de Nehemías y Esdras, con el llamado de Artajerjes, a formar nuevamente el templo y a formar los muros, se ubicó la tribu de Judá. Benjamín no se menciona, pero estaban juntos, pero ellos ocuparon toda la tierra prometida de antaño. Y si avanzamos un paso más y llegamos hasta la monarquía del año 1895, vamos a ver que lo que se tiene como tierra de Palestina, que es esa parte, ese rectángulo a mano izquierda pegado al mar Mediterráneo, es la misma tierra que ocupó las 12 tribus de Israel y que luego los habían ocupado toda la tribu de Judá con Benjamín. O sea que lo que se tiene como Palestina en el año 1895, que era la monarquía porque estaba el Imperio Otomano que había tomado esa área, ese es el área que se llama hoy en día Palestina. Y espero que sus mentes estén trabajando. Entonces, ¿por qué se le llama Palestina a esta región? Tenemos que ver la historia primeramente. ¿Cuál fue la razón? O sea, el nombre de Palestina se le debe al emperador Adriano en el año 135 después de Cristo, tras la rebelión de Bar Jova, unificando las provincias de Judea, Idumea, Samaria y Galilea. Los samaritanos ellos salieron de Efraín, para que no crean que fue otra tribu aparte. Ellos son efraínitas, los samaritanos. Samaria fue la capital de Efraín, Jerusalén fue la capital de Judá o de los judíos. Ahora, ¿por qué este emperador Adriano romano le puso Palestina a toda esa tierra? Vamos a ver el secreto. La razón registrada es que este emperador, después de la rebelión judía,
El emperador quiso borrar el nombre de Judea, ya que era la provincia principal de los judíos. Así que este emperador renombró la región de Judea con el nombre de Siria-Palestina. El nombre de Siria fue por la antigua Siria, y Siria es el país que queda más arriba. Y el nombre Palestina proviene de la palabra griega filistina, la cual es usada para referirse a los filisteos, que si te das cuenta, los filisteos no existen hace rato, porque estos fueron enemigos históricos de Israel, los filisteos por abajo y los sirios por arriba. Después vino los babilónicos, y los babilónicos detuvieron a los asirios, pero el punto es que ya no se ve abajo a los filisteos, que estaban en un pedacito abajo, pegado al mar Mediterráneo, porque 700 años atrás los asirios, o sea, primero Salomón los venció, pero luego los asirios los barrieron y los babilónicos barrieron por lo último que quedó, entre niños, viejitos, mujer, todo. Por eso hoy en día no tenemos nada que tenga que ver con los filisteos. No existe. Porque desde Babilonia fueron exterminados. Por lo tanto, si fueron exterminados en toda esa tierra, ¿quiénes vivían? ¿Te dice ya tu mente? Si todo eso era la mayor provincia era Judea, pero estaba Idumea y estaban otros más, estaba Galilea, estaba Samaria. Entonces, ¿quién es este pueblo? Bueno, ya lo sabemos que toda esa Palestina tiene que ver con el pueblo judío. Esta forma de renombrar al pueblo con el nombre de Palestina o Palestina no solo fue, o sea, era Palestina, no solo fue usado por este emperador Adriano, fue también usado por los bizantinos, o sea, los griegos romanos, por la Roma oriental, por los califas, sucesores de Mahoma, el Islam, los cruzados, por los otomanos y más tarde por los británicos que desde 1917, tras haber expulsado a los otomanos durante la Primera Guerra Mundial, hasta 1948, controló el territorio llamado Palestina. Por lo tanto, sabemos que desde Asiria, luego Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia y más tarde Roma, los enfrentamientos eran entre judíos y sirios, y luego entre judíos y Babilonia, y luego entre los judíos y descendientes de amalecitas en tiempo de Esther, y luego entre los judíos, o sea, en tiempo de Esther con Grecia, con Medo-Persia, perdón, y luego entre los judíos y samaritanos, y por último entre los judíos y Roma. Esos son los enfrentamientos que nosotros conocemos con el pueblo. Luego más tarde conocemos cómo los judíos lo hicieron haciendo uso del poder civil, levantan persecución en contra primeramente de Cristo y su iglesia naciente, o sea, sus discípulos, y más tarde la continúan hacia los apóstoles y a los cristianos durante la iglesia del primer siglo. Eso está en la Biblia. Luego más tarde los judíos salen del radar y no se mencionan más acerca de ellos, y lo único que conocemos es sobre la persecución a los cristianos, pero ahora de parte de Roma, desde la iglesia del segundo siglo en Mirna hasta 1775, con el comienzo de la Revolución Francesa, que se acabó la dinastía papal. Luego conocemos que los territorios judíos fueron ocupados más tarde por los otomanos, hasta que comenzó la Primera Guerra Mundial, durante la cual sus territorios fueron ocupados por los ingleses. ¿Ok? Luego vemos que durante la monarquía y después durante la Primera Guerra Mundial, los judíos, la clase, lo que es la aristocracia, estos eran los ricos, los magnates, los que controlaban en gran medida la economía mundial en aquella época, que estaban asentados en territorios mayormente europeos y rusos. No les interesó su tierra y se salieron para Europa. Y no eran pobrecitos. Y durante la Segunda Guerra Mundial fueron masacrados por Alemania, o más explícitamente por el fascismo. Como dicen algunos, alrededor de 6 millones de judíos fueron exterminados, masacrados. Esa es la verdad. Al menos eso cuenta la historia. Mi punto es que hasta aquí es la historia. ¿Con quiénes masacraron? ¿Fueron allí a Palestina a masacrar judíos, o fueron los que estaban en Europa y en parte de Rusia y en los países escandinavos? Todos eso allí fueron barridos y fueron perseguidos. Muy poquitos sobrevivieron.
Así que esto es más o menos la trayectoria de la historia hasta la actualidad, para que entendamos qué es la tierra de Palestina. Entonces surgen muchas preguntas con relación a la actualidad. Si la nación de Israel debería de estar en guerra, ¿en contra de quién debería estar en guerra? Porque los ingleses se fueron en el 48 y comienza la nación de Israel. Y ahí comienzan a hacer un llamado a los judíos que estaban esparcidos en Europa y en muchos otros lugares, inclusive en América. Vengan y formemos nuestra nación. Pero yo no estoy a favor de la guerra, pero si fuera a haber guerra, y ya tú sabes dónde, por causa de quién murieron 6 millones, si yo fuera a hacer guerra, pues entonces ¿a quién yo le haría la guerra? Yo creo que todo lo que huele a fascismo, me parece a mí, que yo le haría la guerra y la contra. Porque gracias al fascismo se hizo una masacre a mi pueblo. Me parece que así es como yo pensaría. A lo mejor estoy equivocado. Pero entonces la pregunta es, ¿quién comenzó esta guerra entre judíos y palestinos? ¿En contra de quién está luchando Israel hoy en día? ¿Quién ataca a quién? ¿Será Palestina, Israel o será Israel a Palestina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es así? ¿Quién quiere desplazar de su territorio a quién? ¿Será Palestina a Israel o será Israel a Palestina? ¿De qué se trata esta guerra? ¿Cómo surgió esta guerra? Y esto importa con nosotros, sí, importa mucho. Pero tenemos que dar esta historia primero, antes de entrar al estudio de la Biblia. Así que muchos dicen que esta guerra en el Medio Oriente es por culpa de los descendientes de Ismael, que son enemigos de Israel y de Edom. Hay un problema aquí. Porque eso pudiera ser cuando se está hablando de Irán, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos hablando de Irán. Estamos hablando de los que viven en esa península o en ese país, que en realidad nunca se pudo formar una nación palestina, siempre era un estado, nunca se pudo hacer nada. Los que estaban allí, no había nada. Es un territorio que está ahí, que no es un país, pero tiene gente. Y hemos visto quiénes son los que mayormente poblaron ese lugar. Ahora, averigüemos cuál es el sistema de gobierno del país en cuestión. ¿Quién es qué es lo que está pasando? ¿En qué me afectará todo este conflicto a mí? Porque si voy a hablar esto es porque me afecta a mí, porque si no me afectara a mí no me interesaría nada. Ahora, el país de Israel está dividido en dos sistemas, el judaísmo como religión y el sionismo como gobierno. Pero hay uno de ellos que es el que está prevaleciendo. El sistema de gobierno israelí actual es un sistema de gobierno sionista. ¿Qué es el sionismo? Es un movimiento nacionalista judío que surge en el siglo XIX. Su fundador fue Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro de origen judío y que en 1896 fundó la Organización Sionista Mundial, cuando todavía estaba en plena monarquía. El sionismo es una ideología compleja con diversas corrientes que van desde el sionismo liberal hasta tendencias más conservadoras y ultranacionalistas. Su creación se atribuye o hace referencia tanto al monte Sión, cercano a Jerusalén, y a la fortaleza de Sión, que allí se levantó. De ahí viene lo que es sionismo. Diversidad de opiniones. No todos los judíos son sionistas y existen posturas sionistas y antisionistas con diferentes puntos de vista sobre el papel de Israel y el conflicto palestino. Para explicar este término de sionismo, primero es necesario explicar qué es el judaísmo. El judaísmo es una religión etnorreligiosa, ya que además de hacer referencia al sistema de creencia judío, también engloba a una etnia, pueblo o raza. En este caso, judío es tanto quien desciende del reino de Judá como quien cree en el judaísmo. E Israel es en ambas concepciones un pueblo judío. Quien cree en el judaísmo y en Israel se convierte en un pueblo judío. ¿En qué es lo que cree el sionismo? Sionista es aquel que cree que el pueblo judío debe tener su propio estado en la tierra prometida, cuyo centro es el monte de Sión, es decir,
que el pueblo judío debe tener un estado propio y este está ubicado en el mismo lugar en el que se asienta actualmente Palestina. ¿Por qué? Porque ya vimos que todo eso en la provincia principal era Judea y todo eso eran judíos todos, pero este emperador le quitó el nombre porque quiso borrarlo de la faz de la tierra, poniéndole Siria Palestina, o sea, Siria Filistea. Pero los que viven allí, ya sean que se mezclaron o no se mezclaron, y no importa, eran todos judíos. Por eso ahí le interesó a este emperador eliminar el nombre de judíos. Por ello es fácil vincular el sionismo a un movimiento violento o belicista que promueve la guerra entre judíos y los llamados palestinos. Eso es lo que dice Google. En conclusión, un judío es aquel que procede del pueblo judío y quien cree la religión judía, mientras que un sionista es aquella persona que considera que los judíos deben tener su estado judío, o dicho de otra manera, judío sirve para definir a una persona de forma étnica o religiosa, mientras que sionista sirve para definir un posicionamiento político. Esto fue todo. En el 48 se salieron los ingleses y los judíos quisieron formar su nación, pero ellos estaban influenciados por el sionismo, que ya venía caminando desde 1896, y el sionismo dice, tenemos derecho a ocupar toda la tierra que tuvimos, que tuvo nuestros ancestros, o sea, las 12 tribus de Israel. O sea, no me quiero conformar con la tierra de Judá, que es la mía. Quiero ocupar la de Samaria, que era de Efraín, la de Galilea, que es la de Manasés, y todas habidas y por haber. Ese es el punto de lo que está ocurriendo con el sionismo. Por eso es que hay guerra hoy en día. Por acá abajo Gaza, por ahí arriba, que este otro país que ya se volvió el nombre, que cada uno reclama tierra que han ido ocupando. Ahora, ¿qué son las leyes que van en contra de los que se llaman antisemitas? Esas leyes no es más que una supremacía en la forma que se presenta. ¿Por qué? Es aquella ley que está en contra de cualquier teoría de conspiración en contra de Israel. Cualquier cosa que quien conspire haga algo, se le aplique esa ley. Es aquella ley que condena a otros sobre cualquier tipo de control o investigación sobre el sistema financiero o cualquier cosa que tenga que ver con Israel. No hay investigación sobre Israel. Nadie investiga Israel. Nadie puede investigar Israel. Porque te aplicamos esa ley. Esa ley sionista dice que el mundo ahora se lo adjudica. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo le debe a esta nación por la masacre de los 6 millones. Es la ley que condena a todos los medios de comunicación que conspiren en contra de Israel o que critiquen a Israel. No puedes levantar crítica. Podemos criticar a quien nos dé la gana, pero cuidado con a quien tú le haces crítica. Es la ley que condena cualquier tipo de ataque verbal o discursos de odio y memes de burla o abusivos en las redes sociales. Te puedes burlar de cualquier, pero ten cuidado con quién te burla. Esta es la ley que te condena si niegas la existencia del holocausto. Aquellos que se les ocurre, yo no creo que eso fuera, yo creo que murieron como cualquier otra gente. Hay un problema con los que creen eso. Esos que dicen, pero 6 millones eso no es nada, yo creo que murieron más chinos haciendo la muralla china. Y cuidado con hacer expresiones como esas, te metes en problemas. Esta es la ley que te condena si acusas al gobierno de ser un racista, ya sea por una expresión que se haya hecho o una declaración o un comentario o cualquier tipo de forma de comportamiento que demuestre racismo por parte del gobierno. O sea, no puedes criticar al gobierno de racismo. Tanto los judíos como el gobierno tienen derechos sobre la humanidad por culpa del holocausto. Esta ley le permite al gobierno de Israel a vivir conforme a sus antiguas tradiciones. Una de ellas es ojo por ojo y diente por diente. En el mismo lugar en que tú me tires tu bomba, en el mismo lugar yo te la pondré. Y la ley internacional de las Naciones Unidas que estipula que está permitido contraatacar en caso de alguna respuesta, pero únicamente a lugares estratégicos de índole militar, pero no civil. Estas leyes también tienen protección de índole religioso. Si declaras que según la Biblia los judíos crucificaron a Cristo, estás en problema. Tampoco te puedes declarar un guardador del séptimo día sábado siendo tú un gentil, pues estarías profanando el sábado de los judíos a menos que te conviertas al judaísmo. Quiere decir que puedes elegir otro día como Shabbat para ti. Es por esto que no hay problema con los cristianos comunes que guardan el domingo.
No hay conflicto con ellos. No queremos exterminar los que guardan el domingo. Está bien así. Ni tampoco con los musulmanes que guardan el viernes. El problema sería directamente con aquellos que declaran que el séptimo día es el sábado. ¿Te das cuenta cómo todo al final va a parar en contra de ese grupito que se va a levantar y va a decir, no, el sábado es el verdadero día de reposo? Por eso las leyes y los eventos que están ocurriendo nos conciernen a nosotros, porque al final serán para nosotros. Es por esto que en la antigüedad los judíos querían adueñarse del sábado y ser ellos los que determinarían cómo guardar el sábado. Y es por esto que Cristo tuvo que declarar, y ahí está en Marcos 2, 24, 27 y 28, por esto fue que Cristo tuvo que hacerlo. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, ellos querían determinar qué era lícito y qué no. Por eso le pusieron todas las leyes habidas y por haber al sábado y a la ceremonia, porque ellos determinaban qué cosa era santo o cómo santificar algo. Y ahora yo salté a 27 y Cristo le dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiere decir que si mis discípulos están haciendo lo que están haciendo porque yo, que soy el Señor, he determinado que está bien lo que están haciendo. No vengas tú a querer imponer leyes ni cosas, porque el sábado fue hecho por causa tuya, que eres un hombre, eres una criatura. Y es por esto que la Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa no habla sobre la verdad del sábado, ni lo predica, ni mucho menos lo enseña. Es por esto que declaraciones como estas, que en realidad no importa el día que se escoja para adorar, hermanos, lo importante es que se elija un día como reposo y adoración. Estas declaraciones se están dando a conocer y se están volviendo más comunes dentro de las iglesias adventistas, por lo menos en Norteamérica. Yo no sé en Centroamérica ni en Sudamérica porque no vivo allá, ni le he preguntado a nadie. Pero aquí, todos los sábados a cada rato, aunque sea una vez al mes, alguien predica y lo presenta. Hermanos, lo importante es que como Dios lo que mira el corazón, por lo menos el hecho que la persona elija un día de reposo, aunque sea distinto, por lo menos Dios mira ese hecho que por lo menos eligió un día para adorarme. Por eso es que está todo bien. Por eso es que la iglesia adventista está eliminando su nombre de las iglesias para llamarse iglesias de la comunidad o iglesias común y corriente como las otras. Pero le puso un copyright al nombre, así como los judíos se lo quisieron poner a los sábados, o se lo han puesto el sábado, para que ellos no quieren usar el nombre, pero asegurarse de que nadie más lo pueda usar. Por eso no puedes nombrar tu iglesia aquí en Norteamérica adventista, iglesia adventista, no, te buscas un problema. Eres denunciado y eres castigado y censurado y tienes que pagar una bola de peso. Esto es lo que nos concierne a nosotros hoy en día. Porque todo ese conflicto al final va a tener que ver con nosotros. Porque esas leyes, que algunos le llaman antisemitas y otros dicen que son las leyes en contra de los que son antisemitas, al final son para nosotros. Ahora se le aplica al mundo entero para mantenerlo en jaque. Por eso van a ver lo que pasó esta semana en las Naciones Unidas, que se levantó el ministro, y la gente, como no se puede criticar, decir nada, dijo, bueno, no está estipulado que nos quedemos aquí a escucharlo, nos levantamos y nos vamos, y se fue todo el mundo. Y esto es un asunto serio, porque está muriendo gente, están metiendo presos gente por hablar de estas cosas. Vayamos a nuestro estudio bíblico. El estudio de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 23, versículos 17 a 38. En realidad no es el estudio, pero voy a comenzar mi estudio con esto. Porque Cristo hace una declaración a la nación de Israel, a esa península, a ese país entero que vimos en el mapa. Y la declaración está aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y ahora viene una declaración fuerte. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Sabes qué significa la palabra desierta? Eso mismo, vacía. ¿Desierta de qué? ¿De gente? No, sí, ahí siguieron viviendo.
desierta de mi espíritu, de mi presencia, de mi protección, de mis ángeles. Eso fue lo que Cristo le dijo. Eso es lo que significa: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y después de esa declaración de Cristo, murió en la cruz y siguieron adorando como si nada hubiera pasado, sin darse cuenta que ya su casa había sido dejada desierta. Así que, pero a pesar de que la nación judía en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, 3 años y medio después de la muerte de Cristo, se cumplió la profecía de los 490 años, el tiempo de gracia para la nación de Israel como nación fue eliminada de parte de Dios. Y vamos a ver, hoy en día nosotros pensamos al revés y queremos contradecir a Dios hoy en día sin querer. Pero a pesar de que fue eliminada por Dios, que hay gente que se rectifica, hermano, la nación, pero los judíos no. Claro que las personas no. Estamos hablando de la nación. Pero a pesar de esto, ¿con quiénes mayormente el apóstol Pablo comenzó su obra? Cuando él comenzó su obra, ¿con quién mayormente quiso hacerlo? ¿Se fue directo a los gentiles? ¿O habrá empezado por la casa primero? ¿Qué tú harías? Bien hipócritas seríamos si empezáramos por los gentiles y no por la casa. De hecho, la palabra gentil, eso sería otro estudio, no significa fuera de pacto. La palabra gentil significa multitud de naciones. Cuando tú vas al libro de Génesis 48, creo que es cuando le está dando Jacob o Israel, le está dando la bendición a los 2 hijos de José, pone su mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor, y cuando José se da cuenta le quiere descruzar los brazos y decirle: no, papá, la derecha sobre el mayor, no sobre el menor. Y él le dijo: no te preocupes, pero es que este es el mayor. Y él le dijo: él será un Melojagoín, una multitud de naciones también. Más tarde, el pueblo judío fue quien declaró que los gentiles, ¿y quiénes son los gentiles? Son las otras tribus de Israel que se quedaron esparcidas, hicieron su vida, se casaron y que de generación en generación se quedaron donde estaban, y ellos se les llamó los gentiles. Es esa multitud de naciones. Los judíos le declararon: estos gentiles están fuera de pacto, porque no entraron en pacto a venir para acá en el llamado que se hizo. Pero el punto mío es que hoy en día, por eso vas a ver que en el libro de Pedro, Santiago, a los del Ponto, a los del Asia, ¿a quién les estaban hablando? A los israelitas. ¿A quiénes? A los de las otras tribus que se quedaron. Y esto sería otro estudio: ¿por qué se quedaron? Había una duda en ellos y Pablo se la quería explicar. Ellos dijeron: mira, si Dios se casó con nosotros, Cristo se casó con nosotros, y somos su iglesia, somos la novia, y nosotros adulteramos, tuvimos que ser desechados por Dios y no nos arrepentimos. Según la ley, nosotros quedamos adúlteros de por vida. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Y si Dios no muere mientras el esposo esté vivo, nosotros somos declarados adúlteros como iglesia, como la novia. Y el mensaje de Pablo y de Pedro y Santiago, cuando tú lo estudias, ahora lo vas a ver, es que les dijo: miren, el problema es que murió el Mesías, Cristo murió, vino como hombre y murió. Y si murió, ahora ya no somos más adúlteros, y al resucitar él puede casarse nuevamente con su iglesia, porque su iglesia dejó de ser adúltera. Por eso fue que Cristo, una de las cosas que vino a morir, es porque dijo: como único, según mi ley, mi iglesia queda limpia, es que yo muera para que la ley no pueda señalar más que está en adulterio. Y ese era el mensaje que Pablo y Pedro y Santiago y Juan se mataron por presentarle a quienes, a los del Ponto, a los de Galacia, a la gente, al pueblo, a las 10 tribus de Israel que se quedaron esparcidas, porque ellos dijeron: ¿qué sentido tiene regresar con este llamado si no hay solución para nosotros? Es verdad que los judíos tuvieron más fe, pero la predicación, cuando hablamos de gentil, hablamos mayormente de israelitas mezclados y algunos gentiles comunes, porque no te creas que a los griegos les era facilito creer en un solo Dios. Tenían mucho orgullo los griegos para dejar todas sus creencias y toda ¿cómo decir?
de sus escuelas y sus universidades para venir a creer en simplemente un solo Dios. Y en un pueblo tan humilde y que carecía de todo. No te creas que los gentiles eran, como decimos nosotros comúnmente, eran mundanos comunes. Había mundanos comunes, pero eran los pocos. Por eso que en el Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu, predicó y se bautizaron 3,000. ¿Por qué se bautizaron 3,000? Porque ellos conocían la ley, necesitaban conocer el Evangelio. Y entonces aceptaron a Cristo, que es lo que les faltaba, y se bautizaron esos israelitas. Bien, esa es la historia hasta ahí de los gentiles. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, o sea, hacían carpas, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, estoy leyendo el versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Crees que tuvieron racismo con los judíos por haber dicho ya como nación ustedes se quedaron? No, si Pablo mismo era judío. El hecho que Dios había echado como nación y se lo merecían no significa que no se podía trabajar con los corazones de la gente. Y empezando por la casa de mi pueblo. Por lo tanto, ahí estaba Pablo testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Mas contradiciendo y blasfemando ellos. Primera enseñanza para esta noche. ¿Sabes cuántos judíos hay allá afuera hablando de una forma simbólica? ¿Cuánta gente hay que contradice lo que tú le das a leer y blasfeman sobre lo que estás leyendo? Hay un montón. Y dice que más contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, tuvo Pablo que decirles algo a los judíos. Para que Pablo haya llegado a este punto de hacerle esto a su pueblo, el asunto se tuvo que haber puesto bien serio. Cuando Pablo tuvo que decir, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo quedo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ya está bueno ya. Ciertamente en esta ciudad se declara la declaración que Dios hizo con el pueblo antediluviano. No contenderá más mi espíritu con el hombre, pues ciertamente es carne. Y Pablo se fue a los gentiles. Ya no había más Pablo a los judíos. ¿Fue acallada la voz de Pablo? Sí. ¿Y de parte de quién? De Dios no fue. Hay un punto, hay un momento donde tú dices, basta ya. Y seguimos avanzando, Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Le dijo Dios a Pablo, no tengas miedo de lo que los judíos puedan hacer. Y este versículo es para nosotros hoy en día. Y no solamente los judíos, cualquiera que esté en contra de Dios. No temas, sino habla y no calles. Por eso yo no sé si mi hijo y yo vayamos a estar en la lista negra de esta gente. De quien sea, no me interesa. Dios dice, no temas, sino habla y no calles. Y sigue diciendo, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que Dios le está diciendo a Pablo, sigue insistiendo porque hay mucho pueblo. No está en ellos. Mi pueblo está entre los gentiles. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero los judíos siempre buscaban cómo acusarle. Hechos 18, versículos del 12 al 16.
Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Está diciendo Galión. Versículo 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y dice, y los echó del tribunal. Ya me tienen cansado tanta acusadera que tienen. Porque Pablo no era el único que habían llevado y que llevaban. Ni fue el último que llevaron al tribunal. Hechos, capítulo 21, versículos del 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Jacobo era el presidente de la iglesia en aquella época. El primero no fue Pedro, como algunos creen. Fue Jacobo, Santiago. Pedro vino después. Versículo 19. Y ahora estaba Jacobo, el presidente de la iglesia cristiana, con los ancianos. Y dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ahora Pablo está contando, miren, lo que Dios ha hecho con los gentiles, con nuestros hermanos. Y con estos otros que no eran nuestros hermanos, pero que ahora son nuestros hermanos. Capítulo 21, ahora versículos del 20 al 22. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ellos le dijeron judíos, o sea, le llamaban a los gentiles en esa ocasión. Pero se les ha informado en cuanto a ti, ahora están hablando los ancianos y Jacobo, a Pablo. Se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. O sea, ellos le están contando que a los judíos que están afuera, que están tan rebeldes, porque ellos le dijeron que tú estás enseñando a los gentiles a que apostaten de Moisés, diciéndoles que no se circunciden, que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Pregunta él. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. O sea, ciertamente vamos a ver qué hacemos, porque cuando se enteren que has venido, se van a reunir y van a exigir una reunioncita contigo. Ahora, ¿quién está hablando ahora? Está hablando la iglesia, versículos del 23 al 26. Porque ahora la iglesia cristiana les va a recomendar algo. Y esto sería otro sermón. Pero lo voy a usar aquí porque aquí está. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Lo que Pablo hizo fue lo que se llama el voto nazareo, que no voy a explicarlo aquí, pero o sea, no vamos a hablar sobre eso, solamente es el mismo voto que existió para Juan el Bautista, para Sansón y para Samuel, donde tú te rapabas la cabeza por el tiempo que tú ibas a estar en dedicación a lo que estabas haciendo, y luego una vez que te retirabas ofrecías la ofrenda y ya te podías retirar y dejarte crecer el cabello. Ahora, ¿por qué digo que está hablando la iglesia? Y miren la iglesia hasta qué punto le pide a Pablo, mira, haz esto por amor a los judíos. Por eso dice, por amor a los débiles, a veces debemos dejar de hacer cosas o hacer cosas. Porque Pablo ya había enseñado lo que significaba el voto nazareo para el tiempo actual. Si vas a Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, Pablo se lo explicó a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el significado del voto nazareno. Y bien que Pablo no hubiera tenido que hacerlo, pero estos de la iglesia que lo hacen por su bien y para ver si al menos los judíos, viendo a Pablo hacer esto, van entendiendo que Pablo no ha abandonado la fe ni ha abandonado las cosas. Le dice, mira, haz este voto y hazlo así, tal y como estaba en el Pentateuco con Moisés. De todas maneras, no es un pecado que hagas el voto de esta forma, aunque nosotros conocemos el significado. Así que Pablo está en medio de su voto. Hechos 21, del 27 al 29. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, hasta un chisme se formó, y como lo vieron con este hombre, dijo: Pablo lo metió en el templo a este hombre. Judíos celosos por la ley, pero no hemos mostrado respeto por el momento del voto que se estaba haciendo. Es algo solemne. Hechos capítulo 21, versículos 30 y 31 dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y menos mal que se le avisó al poder civil. Versículos ahora de 32 a 34. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. No entiendo de qué se le acusa. Versículos 35 y 36 del capítulo 21 de Hechos. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Pablo iba arrastrando los pies porque no podía ni caminar de la cantidad de golpes que le habían dado. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Eso fue lo que pedían. Versículos 37 y 38. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: dijo él al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Porque Pablo le habló en griego al tribuno. Y el tribuno dice: ¿y tú sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Él creía que era el famoso egipcio que había huido, que había levantado una sedición, y tiene que ser porque habla varios idiomas. Así que siguientes versículos de 39 y 40. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y el pueblo hizo un poco de silencio, pero quedaba un murmullo todavía, gente que no lo toleraba. Pero sigue diciendo el texto: y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Oh, ahora porque habló en lengua hebrea, se hizo un silencio tremendo. Porque no voy a tolerar la lengua en griego. Yo tolero solamente la hebrea. ¿Ok? Y Pablo está hablando en hebreo para que entonces ellos puedan entender y aceptar lo que él les va a decir. Versículos, capítulo 22, ahora versículos 1 y 2. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y lo que vamos a leer ahora es el mismo sermón, la misma historia que Pablo le narró al César
el cual le dijo a él: por poco me persuades a ser cristiano. Así que bien poderoso es lo que Pablo le dijo a César. Es lo mismo que le va a decir a los judíos. Y al oír, dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, capítulo, versículo 3 al 5 ahora: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y hasta aquí todo está bien, porque Pablo está contando su historia. Ustedes saben quién soy yo. Versículos de 6 al 9. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y hasta aquí todo sigue bien. No tengo problema con tus visiones. Si fue Dios o el que te habló o lo que fuera, no me importa. Si los hombres que andaban contigo pueden testificar o no, hasta ahora todo va bien, no me molesta nada. Versículos del 10 al 15. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo lo veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, o sea, no fue cualquiera, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y todo bien hasta aquí. Pablo aún, o sea, hasta aquí le va bien a Pablo. Este testimonio está bien aceptado. No tenemos problema con eso. ¿Qué le sigue? Versículos 16 y 17. Porque Pablo tiene que seguir narrando qué más le pasó. Ahora pues, ¿por qué te detienes?, le está preguntando Ananías a Pablo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo no especificó el nombre. Eres de Dios. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y ahora es Dios el que va a hablar en la visión. Y eso es lo que Pablo les va a decir. Versículos 18 a 21. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, le está diciendo Pablo. Y hasta ahora están callados. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Le está diciendo Pablo que Dios le dijo. Y hasta aquí la fiesta. Versículos 21-24. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Nada más que oyeron mencionar a la palabra gentil. Y dentro de los gentiles, ¿quiénes estaban? Sus hermanos. Dentro de la Palestina, ¿quiénes están? Sus hermanos. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandando al tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. El tribuno dijo: azótenlo para ver si le sacan algo, porque no entiendo lo que pasa con la multitud y me tiene que decir al menos. Versículo 25 al 29.
Pero cuando la ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este dice que es romano. Porque este hombre es ciudadano romano, dice el texto. Versículo 27. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Pablo dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Tú habrás comprado ciudadanía americana, pero yo la tengo de nacimiento. Perdón, dije la americana. Estoy en otra cosa. Tú habrás comprado la ciudadanía romana, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y hasta aquí el fin de la historia. ¿Por qué el fin? ¿Han tenido oportunidades para entender y aceptar las verdades bíblicas? Sí. Pero nosotros hoy en día cometemos el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Saben en qué consiste ese pecado? Ya lo hemos explicado. Mi hijo puede poner, si quiere, el link de los temas que hemos tenido de pecado en contra del Espíritu Santo, que él ha tenido, que yo he tenido. Cuando tú declaras que una obra de Dios es de Satanás, cometes el pecado en contra del Espíritu Santo. O viceversa. Cuando declaras que una obra de Satanás es de Dios. Por eso cuando Cristo echó fuera los demonios, le dijeron: echa fuera los demonios por Beelzebú. O sea, declararon que la obra de Cristo era por Satanás. Y hoy en día decimos nosotros: hay bendición en esta nación. Esta bendición es de Dios. Declaramos que una bendición que no es de Dios, estamos pecando. Por creer que porque aparentemente hay desarrollo, hay bendición, hay protección o hay lo que haya, por creer que eso es de Dios, estamos pecando. Porque no nos damos cuenta que no hay las bendiciones de Dios son bajo circunstancias, bajo condiciones. ¿No has leído entonces el libro de Deuteronomio cuando dice: antes que cruces este río y pases a la tierra prometida, si tú te quedas de mi lado, si tú cumples con todo lo que he dicho, yo te prometo que te bendeciré y haré que esto y tu tierra será esto y todo te irá bien. Si te apartas de mi ley, aquí están las maldiciones. Las bendiciones de Dios son bajo condiciones. Y si alguien no cumple condiciones, no hay bendición de Dios. Pero no significa que se queda sin bendición. Satanás también sabe bendecir. Cuidado con lo que hoy en día nosotros respaldamos. Cuidado que nos podemos ser partícipes de cosas que se están haciendo muy mal. Cuidado con adjudicarle una bendición a alguien que no es de Dios. Y esperemos nosotros, pues espero yo, que el pueblo de Dios no repita la historia de los judíos de antaño, que fueron tan cabeza loca. No son todos, porque hubieron judíos, aquí de Priscila, hubieron otros que se aceptaron. Pero cuando hablamos de que Dios destituyó a una nación, no era por el liderazgo y 2 o 3 gente, es por la gran mayoría. Entonces, hoy en día es lo mismo que se tiene hoy en día. La misma acción que realizaron en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Cristo, es la misma acción que se está realizando hoy en día en esa tierra que está oliendo guerra desde 1948. Así que espero que entendamos las leyes que existen en esta nación, las cuales serán aplicadas a ese grupo, como algunos dicen, de sabatistas, o a ese grupo que se está adjudicando un sábado, el sábado bíblico, y lo está blasfemando, lo está pisoteando, lo está contaminando. Se le van a aplicar esas leyes. Nadie podrá atacar a la iglesia. Así que nos esperan tiempos difíciles, pero no es por falta de comida. Hay gente que nada más piensa en comida. Los tiempos difíciles no es porque va a haber hambre.
Los tiempos difíciles aún no es ni por la guerra, porque otros tienen miedo a morirse. Los tiempos difíciles es por el engaño que Satanás está preparando. Es por la opresión que está empezando a surgir. Es por el acoso, donde muchos tendrán miedo a abrir su boca por temor a que le arranquen la cabeza. Perdóname la frase. Y habrá muchos que creerán en Dios, pero estarán envueltos en cobardía, en miedo. Pero aprendamos, hermanos, a regirnos por la palabra de Dios, a no cometer. ¿Por qué están las historias puestas en la Biblia? ¿Para contarnos lo que pasó? No. Están puestas allí para que aprendamos a no cometer los mismos errores que otros cometieron. Desgraciadamente no aprendemos por cabeza ajena. Siempre vamos a la contraria, aprendemos por nuestra propia cabeza cuando nos caímos o nos caemos y nos damos golpes. Creo que me he extendido un poco el día de hoy, pero era importante que entendiéramos este punto, lo que está sucediendo hoy en día, lo que ha sucedido antaño, lo mismo ¿qué es lo que fue? Dice Eclesiastés, lo mismo que será. No hay nada nuevo bajo el cielo y la tierra. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a entender. Espero que quizás, como no puedo hablar tan directo, aunque he dicho cosas, pero espero que el Espíritu de Dios sí haya podido poner en tu mente mucho más y hacerte entender en realidad el peligro de lo que hay detrás de todas estas cosas. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde, que Dios te cuide y Dios te guarde, hermano. Vamos a orar una vez más, así que te pido que me acompañes en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, a través de tu palabra hemos visto la historia del hombre, desde Adán hasta nuestros días. Y desgraciadamente cometemos los mismos errores que antaño. Y aún cuando dice que llegarán tiempos en que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, y hoy en día se está cumpliendo más que nunca. Ayúdanos para entender tu palabra, para entender los tiempos que vivimos, para saber las aplicaciones que hacemos en nuestras vidas y en la vida espiritual, para conocer quién realmente son los que nos rodean, para conocer en realidad cuáles son las verdaderas intenciones de los que nos rodean. Y ayúdanos, Padre, para que no sintamos miedo, porque alguien se tiene que levantar para proclamar estas verdades. Y mientras vivimos en una época donde la cobardía rige y reina, tú dices que tus hijos de esa cobardía tienen que sacar el valor. Que esta pequeña iglesia, esta iglesia virtual, que todos los miércoles en este canal se reúne, todos puedan ser bendecidos y alcanzados por tu justicia, y que podamos conocer la verdad y podemos vivirla. Ayúdanos, ponemos en tus manos las peticiones que al principio se tomaron en cuenta. Tú las conoces y una vez más las traemos a tu mente para que tú obres según tu voluntad. Gracias, Padre, que en esta noche podamos descansar sabiendo que tú estás al control de la historia de este mundo. Pero permite que nosotros no seamos como el mundo, aunque vivimos en el mundo, que seamos distintos. Queremos ser tus hijos, así que transfórmanos en el carácter de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.